hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La palabra de Dios nos invita que, a ejemplo de nuestra Madre, sepamos decir siempre sí a la voluntad de Dios. Nos ponemos de pie y recibimos al hermano que presidirá la Santa Misa. Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia nos invita a contemplar la imagen de María como Inmaculada, la Inmaculada Concepción de María. Recordamos este acontecimiento que la Iglesia también reconoce, la pureza de María, nuestra Madre, Madre de Dios. Pues la invitación del Señor es también que nosotros podamos mantenernos puros delante de Dios, que en este tiempo de Adviento también podamos ofrecerle un corazón limpio para que Él pueda venir en nuestras vidas. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, pongámonos delante de Dios, reconociendo que somos pecadores e imploremos con esperanza su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros.
entonamos el himno del Gloria. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en prevención de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen de la Inmaculada Concepción que ofrece la familia González Chávez.
Por el alma de nuestros hermanos difuntos, Concepción Palacios de Delgado, Avelino Delgado Fuentes, que ofrecen sus hijos, Jorge Eduardo Olazábal Benavides, Eduardo Fuentes Rivera Obregón, Salvador Gutiérrez Cornejo por su onomástico, Ernestina Núñez, viuda de Obregón, por 10 años de su fallecimiento, Nelson Bejarano Oviedo, por su onomástico y 2 meses de fallecimiento, por el alma de Frida Borjas de Preto, por 8 años de su sensible fallecimiento, para que el Señor les conceda el perdón de sus faltas y alcanzar también la vida eterna. Escuchamos la palabra de Dios. En la primera lectura, escuchamos que después del pecado original, Dios nos anuncia por primera vez la salvación. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. San Pablo nos recuerda que Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos a imagen de Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos,
e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser hijos suyos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Nos ponemos en pie para la aclamación. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu prima Isabel, a quien a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Para muchos de nosotros de repente es un día especial recordar el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, que muchos de repente han hecho su primera comunión esta fecha, ¿no? Por esta fecha se suelen hacer las primeras comuniones. Hoy, por la situación en la que estamos, pues no nos permite hacer este tipo de celebración. Pero más allá de esto, creo que es resaltar esa pureza de María en cada una de nuestras vidas. Para hablar un poquito sobre la concepción de la pureza de María desde su nacimiento, pues tendremos que
remontarnos un poquito a la historia, cómo es que fue naciendo esta devoción a la Virgen María y que luego, posteriormente, se convirtió en un dogma de fe, una verdad de nuestra fe, de la fe que nosotros como católicos profesamos. Esta devoción nace primero en la devoción popular, vamos a decirlo así, de las comunidades, de los pueblos, donde los cristianos empiezan a reconocer esta pureza de María por ser escogida por Dios para ser la madre de su Hijo. Empiezan a resaltar esta pureza de María y a decir que María fue preservada, fue pura desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque fue escogida para ser la madre de Dios, para ser la madre del Hijo de Dios. Y es así como poco a poco esta devoción va creciendo en la popularidad cristiana, la devoción de los cristianos que día a día viven su fe y que poco a poco van también profundizando en estos dogmas de nuestra fe. Y es así como empiezan a proponer esta fiesta de la Inmaculada Concepción como una fiesta católica, una fiesta religiosa que poco a poco se va también acrecentando en nuestras vidas. ¿Y qué buscaban ellos? Era hacer reconocer por la Iglesia esta certeza de nuestra fe, que María fue pura antes y después del parto, como lo dice en el Evangelio también, ¿no? Fue preservada del pecado original. María fue la mujer que nació sin el pecado original. Nosotros cuando nacemos con el pecado original. Y por eso es que nos tenemos que bautizar para poder estar limpios y poder recobrar esa gracia con la que Dios nos ha creado. Y María no tuvo que hacer este paso por el bautismo para poder decir que fue pura, para decir que fue concebida con el pecado también, ¿no? Sino María dice que fue concebida sin pecado original. María fue purísima e inmaculada. Esto después se va a convertir en una discusión teológica, ¿no? Que la Iglesia oficialmente no quería aceptar esta disputa que había entre los cristianos, que unos proponían que sí y otros que no. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, que tenemos muchas enseñanzas de él, quería también de alguna manera poder encontrar cómo explicar esta pureza de María, pero dentro de todas sus reflexiones, sus meditaciones que él hacía, no lograba concebir esta explicación de la pureza de María. Y aparece esta discusión en toda la Iglesia, los teólogos empiezan a investigar, a profundizar sobre esta propuesta que el pueblo hacía, y aparece por ahí un franciscano, no sé si han escuchado de repente hablar de Duns Scott, ¿no? Que empieza a buscar también cómo poder explicar esta pureza de María. Y al final concluye diciendo que María desde su concepción fue preservada del pecado original. Y desde ahí ya la Iglesia empieza a interesarse más y de repente hay este conflicto un poquito de querer explicar frente a los fundamentos de la doctrina católica, frente a muchos teólogos. De repente los franciscanos siempre querían defender este privilegio único de la pureza de María como la Madre de Dios, para poder afirmar que María fue concebida sin pecado original. Ya por el siglo XIV, más o menos, se empieza a hablar en España de este dogma de fe y hay un rey que empieza a impulsar esta devoción al Inmaculado Corazón de María, a la concepción inmaculada de María. Y es así como trata de hacer que también sus miembros de su reinado empiecen a promulgar, a profundizar y a transmitir esta devoción a la Inmaculada Concepción de María. Y es así como poco a poco se va difundiendo por un lugar, por otro. Ignacio de Loyola, antes de su conversión, español, decía que también defendía esta postura de la concepción pura de María, que María fue concebida sin pecado original. Ya en el siglo XIX
el Papa Pío IX va a promulgar ya oficialmente este dogma de fe como un dogma en la Iglesia Católica, donde ya se oficializa esta postura de la Iglesia para decir que creamos en este dogma, en esta verdad de fe, que María fue concebida sin pecado original. Y desde ahí podremos decir pues, que se empieza a celebrar esta fiesta dentro de la Iglesia. En el Evangelio que hoy hemos escuchado y las lecturas también nos van introduciendo en esta fiesta, pero el Evangelio nos presenta este pasaje de la Anunciación, cuando el ángel se le aparece a María y le dice: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Esas son las palabras que Dios anuncia a través del ángel a María Virgen. Y también estas mismas palabras creo que hoy el Señor viene a dirigirnos a nosotros, nos dice eso a nosotros también: el Señor está contigo, llena o lleno de gracia, somos también cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros estemos llenos de la gracia de Dios. En el bautismo hemos recibido también esta dignidad que recibió María, de ser limpios de todo pecado, de ser limpios ante Dios, de ser llenos de esta gracia de Dios, pero que el pecado poco a poco va de repente quitándonos esa gracia, quitándonos esa limpieza, esa pureza de nuestro corazón. Y hoy el Señor también nos invita a que también podamos ser capaces de buscar, de ser limpios de corazón, de ser inmaculados como María ante Dios, que podamos también buscar en nuestras vidas ser presentados puros y santos ante Dios, como Dios mismo nos invita, creo, a cada uno de nosotros, y sobre todo en este tiempo de Adviento, a limpiar también nuestro corazón, que el día que llegue el nacimiento de Jesús, Jesús puede encontrar en nosotros un corazón limpio, un corazón lleno de esta gracia de Dios, para que podamos cada día acrecentar así nuestra fe. Otra frase que dice el Evangelio: alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Esta es la frase que el ángel le dice a María en esta anunciación, ya que María, según lo que nos dice el Evangelio, sintió ese temor, ese miedo de repente frente a lo que el ángel le decía: ¿cómo va a ser que va a suceder esto? ¿Cómo es que va a suceder que yo sea madre si no conozco a varón? Y eso es lo que también de repente el Señor nos viene a animar a nosotros, a motivar nuestra fe, a llenarnos de ese gozo, de esa alegría que invadió también a María al sentirse protegida por Dios, al sentirse llena de esa gracia que Dios le venía a transmitir. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Este es el momento en que de repente María empieza a preguntarse a sí misma: ¿cómo es posible que yo pueda de repente sentirme protegida por Dios? ¿O cómo es que yo pueda sentirme llena de esa gracia de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios? Pero más adelante se va a dar la respuesta de María, ese fiat de María, esa aceptación que María hace frente al anuncio del ángel. María también nos recuerda a nosotros que debemos de obedecer a Dios, a no de repente dejarnos llevar por la desobediencia, o a no dejarnos llevar por nuestros criterios humanos, que al final nos llevan a de repente huir de la voluntad de Dios. María nos invita a que también nosotros le abramos nuestro corazón a Dios, le abramos nuestras vidas a Dios, para que Él pueda hacer esta obra grandiosa que quiere hacer con cada uno de nosotros. A María la escogió para poder hacer realidad esta obra de redención de la humanidad. También Dios quiere contar con nosotros, también Dios quiere contar con cada uno de nosotros para poder cumplir esta obra de redención a la humanidad. Hoy de repente ya no será el anuncio del ángel que viene a decirnos que vamos a ser los enviados a anunciar la buena nueva como lo hizo María,
pero también estamos llamados a cumplir esa misión que Dios quiere que cada uno estemos dispuestos. A veces podemos pensar de repente que someternos a la voluntad de Dios es perder nuestra libertad, es perder nuestra condición de ser personas, pero no, al contrario, más bien es ahí cuando entramos en la voluntad de Dios, cuando encontramos estos designios que Dios tiene preparados para nosotros, cuando más libres nos sentimos. Esta voluntad de Dios viene a hacernos libres, a hacernos capaces de actuar también en esta libertad de hijos de Dios. El Señor hoy nos invita también a poder luchar por esa pureza de nuestra fe. El mundo de repente nos ataca por muchas maneras, de muchas formas en nuestra fe. Nuestra misión hoy es luchar también para que nuestra fe, en medio de todo, en medio de las dificultades, pueda ser pura, pueda ser limpia, pueda ser capaz de dar testimonio de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que también nosotros podamos llegar puros y limpios ante Dios, confesando nuestros pecados, nuestras impurezas, nuestras rebeldías ante la voluntad de Dios, ante el Creador. Y que María, nuestra Madre, nos ayude a tener un corazón puro, un corazón limpio ante la llegada de Jesús que se acerca, para poder fortalecer nuestra fe, para poder fortalecer también nuestra esperanza en el Señor que viene y que se da a conocer en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, vamos a renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, celebrando el misterio de la Concepción Inmaculada de María, dirijamos nuestras voces suplicantes al Señor por la intercesión de aquella a la que quiso elegir como madre de su Hijo. Por la Iglesia Universal, para que viva sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes y adolescentes, para que sigan como María la virtud de la pureza y vivan siempre alegres en el amor a Dios y al prójimo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y cuantos sufren en este valle de lágrimas, para que encuentren siempre en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos estamos aquí celebrando con gozo el triunfo de Cristo en María, para que como ella seamos santos e irreprensibles por el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la familia González Chávez, para que el Señor derrame muchas bendiciones y que María, nuestra Madre, siempre los acompañe y los proteja. Roguemos al Señor. Por el alma de nuestros hermanos difuntos, por quienes estamos ofreciendo esta Eucaristía, para que Dios les conceda el perdón de sus faltas y alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento. Junto con los dones del pan y del vino, presentamos nuestro compromiso de servir al prójimo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna Madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinada entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, es el Señor. Santo, santo, es nuestro Dios. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, Señor. Llenos están, llenos de ti, de tu gloria, Señor. Llenos están, llenos de ti. Hosana en el cielo, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre de Dios. Llenos están los cielos y la tierra De tu gloria, Señor, llenos están, llenos de ti. De tu gloria, Señor, llenos están, llenos de ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Concepción Palacios, Abelino Delgado, Jorge Eduardo, Eduardo Fuentes, Salvador Gutiérrez, Ernestina Núñez, Nelson Bejarano, Frida Borja, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco, Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz. Tú que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, acerquémonos al altar del Señor para recibir este alimento del alma que nos da vida eterna. Acompañamos cantando. Nuestro
Avisos parroquiales. Horario de misa del domingo. Les comunicamos que a partir del domingo 13 de diciembre, los nuevos horarios de la misa serán 6:30 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 5:30 de la tarde, 7 de la noche. Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con Cristo en sus corazones pueden ir llevando la paz.